Pues y no solamente ser perdedora, da vergüenza, o sea, porque además viene un componente que es muy social y que creo que todavía pasa, y es que quien no ha tenido cercanía con temas de salud mental, siempre dice, pero si vos tenés todo, pero si tenés salud, pero si no te falta nada, pero si vivís en una casa, es como que hay una lista de chequeo de cuáles son todas las cosas que si vos tenés no deberías sufrir por nada. No, no es, o sea, no es Exacto, no hay justificable. una justificación para que tú te estés sintiendo así, entonces era como que yo misma, sin que nadie me lo dijera, yo hacía esta misma lista de chequeo y yo decía, es que no hay ninguna razón, más allá de que me separé, pero pues yo me separé porque yo me quería separar, ¿yo por qué me siento así? Entonces había una culpa de, es que yo estoy en el lugar en el que yo además elegí estar, pero Porque me estoy sintiendo ¿por qué me así. estoy sintiendo así si yo salí de donde estaba porque creía que iba a estar mejor? Y es como 1 más 1 es 2. No, No, no uno es más 2, 1 es no es 0, 2. Sí. pero ¿en qué momento Es esta menos matemática 2. no da? Este no es un podcast de expertas ni de gurús. Somos Caro y Lau, dos amigas en una tertulia sin guión sobre la vida como es, contradictoria, incómoda, a veces caótica, pero siempre sorprendente. No prometemos respuestas, solo autenticidad y sobre todo más preguntas. Algunas historias parecerán pedazos de tu vida y no es magia, es que al final todos estamos hechos de lo mismo. Bienvenidos a No hay caos que por bien no venga. Hola, chiquito. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de volver a conversar contigo al frente de las cámaras. Maravilloso. Nuestras conversaciones son chéveres siempre. Siempre. Con Con Miguel cámaras, y su sin cámara, cámaras. Pues sin Miguel Miguel, y la cámara. Miguel ¿cómo es? La cámara es la proyección de Miguel. Exactamente. Pero bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de No hay caos que por bien no venga. Chiquitico, en nuestro capítulo anterior tuve, y gracias, vuelvo a darte las gracias, tuve el honor de poder contar mis historias alrededor de episodios de depresión, de momentos muy retadores, y creo que es el tiempo de oírte a ti, en tus experiencias y tu recorrido alrededor de este tema, que si bien yo no creo que haya necesariamente aumentado, creo que hay mucho más seguimiento. Antes no se hablaba, antes no se expresaba, antes no había tantas herramientas. Digamos que hoy en día, como la información está circulando más rápido y hay mucho más apertura, pues creo que es diferente. Somos todos oídos de tus historias. ¿Por dónde quisieras empezar? No sé, yo creo que lo primero, y que creo que lo dije alguna vez en un podcast al que me invitaron y hablé del tema, y es que lo primero es que yo creo que no somos un diagnóstico, ¿cierto? Digamos que a diferencia de tu historia, donde tú nunca tuviste un diagnóstico de un médico, nunca en tu vida has estado medicada, cuando tú sí tienes el diagnóstico de un psiquiatra, cuando alguna vez tienes unos días de vacaciones en un hospital mental, cuando sí has estado medicado, hay un momento del proceso en el que lo que a mí me pasó es que yo me creí el cuento de que yo era una mujer depresiva. Y con los años entendí que yo no soy ese diagnóstico, que yo he tenido episodios en mi vida en los que he estado deprimida, en los que he tenido crisis de ansiedad, pero que yo no estoy ahí todo el tiempo, por lo tanto eso no soy yo, ¿cierto? Entonces como que eso es el primer como disclaimer que yo quisiera hacer con respecto a temas de salud mental más que de depresión. Perfecto. ¿Cuándo fue tu primer episodio que recuerdes y cuándo fue, si es que es el mismo o si fue otro, en el que recibiste ese diagnóstico? Mira, yo tuve un primer episodio que todos ignoramos y realmente nadie se detuvo ahí. Cuando yo tenía
no sé, tal vez 22 años. Ujú. Yo ahí tuve un primer intento de suicidio. Era muy chiquita, en ese momento era más un asunto de querer llamar la atención, pero era un intento de suicidio al final del ejercicio. O sea, ya ahí había unos rasgos de que en mi salud mental había algo que no estaba bien. Pues yo terminé una clínica, me hicieron un lavado, ¿Tomaste pastillas o me algo? tomé, te tomé un montón de pastillas, me hicieron un lavado. Del hospital pues recomendaron que me llevaran a donde un psicólogo, psiquiatra, pero en mi casa no le prestaron atención al tema y digamos que eso pasó como un Muy evento más, desapercibido. ¿cierto? Ujú. Em, Luego a los 29 años, hace 10 años, tuve mi segundo episodio, que fue mi primer episodio consciente, ¿cierto? Porque este que te acabo de contar, vuelvo y te digo, como que yo incluso hasta hace muy poquito tiempo dije como, no, es que a mí antes de esa vez que me le pusieron un nombre, yo ya había tenido un primer episodio. Entonces, digamos que el primero diagnosticado fue a mis 29 años, fue un segundo intento de suicidio y esta vez estuve hospitalizada como casi 2 semanas en un hospital mental, salí medicada y estuve medicada casi 2 años. Ujú. Ese fue pues como que cuando yo empecé a hablar y a reconocer y a aceptar que yo tenía que prestarle atención a mi salud mental, es ese evento que fue hace 10 años. Ok, ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Me había separado. Ok, Me había separado del que además era mi socio en ese momento. ok. Eh, digamos que la separación fue el detonante y todo lo que trajo la separación, pero después de años de terapia entendimos que realmente la causa no había sido el divorcio, sino que la causa era una herida de abandono, ¿cierto? Además, es muy curioso porque es la herida de abandono, es la representación de la herida de abandono, pero yo fui quien primero puso sobre la mesa en mi La opción. relación, esto no está funcionando, separemos. Entonces como que ni siquiera fue, él me terminó, él me abandonó, él me dijo, esto no funciona, de hecho fui yo, pero la mente no De lo entiende, técnico no, ni la de lo mente no entiende simbólico. quién fue el Sí. que dijo para saber si eso no es, no. Sí, Es la sensación de me quedé sin la persona que era me mi apoya, me salva. Ujú. representación era mi lugar seguro, además era mi socio, era mi compañero de vida. Yo después entendí que él además había asumido como un rol de papá, entonces era como mi papá, entonces yo me quedé sin piso. Y esa sensación de abandono realmente fue lo que detonó esta crisis, pero pues como el evento más reciente era que yo me había separado, Pues pues era como como que supuesta. en la Ajá. terapia y todo giraba en torno a vamos a resolver tu El duelo evento de es. Ujú. tu separación y por eso en estos 10 años es que el tema realmente se ha resuelto porque finalmente entendimos que ese primer evento no era por el divorcio per se, sino porque había una herida mucho más Ujú, profunda. ujú, ok. Después de ese episodio hace 10 años, Ujú. ¿ha habido otros episodios? Sí, hace 2 años y medio tuve mi tercera crisis. En esta ya no hubo, Cuando nos que fue conocimos. cuando nos conocimos. Aquí ya no hubo ni pensamiento suicida ni nada por el estilo, pero sí una tristeza muy profunda, muy, muy profunda. Eh, y digamos que la forma en la que se detonó esta crisis es que a mí me dio una gripa muy fuerte. Es como que el cuerpo se fundió. Y de nuevo, es que es muy interesante porque la mente busca unas maneras muy
es muy creativa para tratar como yo no sé si... pues, Como de es como, explicar el no, suceso, el todo lo evento, ok. contrario, es como que te engaña, es como que te hace tricky la mente, mm, y es muy fácil perderse en causas que no son la causa. Entonces, aparentemente era un burnout, porque yo literal me fundí, se me fundió el carro y era como que me dio una gripa horrible, me tiró a la cama y ya después yo no me quería parar de la cama. Y entonces cuando uno revisaba el check de las preguntas que te hacen, parecía un burnout, pero realmente no era un burnout. Era otra vez la herida de abandono representada de una manera diferente. Ya no había una ruptura de una pareja, Ujú. era otro evento completamente diferente, pero tuvimos que ir a escarbar muchísimo más con mi psicóloga y empezar a darnos cuenta por qué esta crisis se parece a esta otra y darnos cuenta que aunque no había una ruptura amorosa, esa sensación de abandono había regresado y entonces yo había vuelto a llegar al mismo lugar, de la misma tristeza, de esa misma sensación, pero digamos que este segundo evento fue muy diferente en muchos aspectos. Lo primero es que yo ya lo podía nombrar. Hace 10 años a mí me daba pena decir que yo tenía depresión, a mí me daba pena decir que yo tomaba droga psiquiátrica. Y conectemos aquí algo, y es que mira que tú en el capítulo anterior me preguntabas sobre el tema de género, Uh-huh. pero de alguna manera mira que hace 10 años tú también estabas muy montada en el tema de tu energía masculina y en el que, En el hacer, en en el el ser hacer y decir, ¿cómo productiva, así? Yo soy así de débil, ¿cómo absolutamente. esto me está abrumando de esta Y manera? era sentirte culpable porque además yo me demoré más o menos 7 meses en volverme a enchufar con el trabajo y era un momento de mi vida en el que a mí me definía el hacer 100%. Entonces esa incapacidad de volver a ser productiva, de volverme a enchufar en el trabajo y si a eso le sumabas el tabú de decir es que yo tomo droga psiquiátrica y es que yo, o sea, empecemos por la vergüenza que da decir yo estuve hospitalizada en una clínica psiquiátrica. Porque en la cabeza, en la cabeza de Laurean Chico hace 10 años, Esto era, ser una no, perdedora, pues y no ok. solamente ser perdedora, da vergüenza, o sea, porque además viene un componente que es muy social y que creo que todavía pasa, y es que quien no ha tenido cercanía con temas de salud mental, siempre dice, pero si vos tenés todo, pero si tenés salud, pero si no te falta nada, pero si vivís en una casa, es como que hay una lista de chequeo de cuáles son todas las cosas que si vos tenés no deberías sufrir por nada. No, no es, o sea, no es Exacto, no hay justificable. una Ujú. justificación para que tú te estés sintiendo así, entonces era como que yo misma, sin que nadie me lo dijera, yo hacía esta misma lista de chequeo y yo decía, es que no hay ninguna razón, más allá de que me separé, pero pues yo me separé porque yo me quería separar, yo por qué me siento así. ¿Por Entonces qué? había una culpa de, es que yo estoy en el lugar en el que yo además elegí estar, pero ¿Por qué me estoy si, ¿por sintiendo qué me estoy así? sintiendo así si yo salí de donde estaba porque creía que iba a estar mejor? Y es como 1 más 1 es 2. No, 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 no uno es más 2, uno es no es 2. 0, pero Sí, ¿en qué momento es esta menos matemática 2. no da? Sí, sí. Entonces, digamos que ese tema es uno de los asuntos que yo ya hoy intento de manera consciente no hacer y es no cuestionar ¿Cómo te eh, estás sintiendo? ni a mí ni al otro. O sea, como que hoy Ujú. tengo más herramientas para ser empático con el otro Ok, cuando está ubicado en un lugar de esos y es como, se vale. sí. No importa que usted lo tenga todo y Con que a la razón o sin luz, razón, porque es exacto, a la como, luz de los ojos de alguien más, tú tengas la vida perfecta, sí, yo no lo juzgo, no ok. lo cuestiono. O sea, si tú te estás Entiendo sintiendo así, así, es la está bien. suficiente. ¿Cómo quieres que te Ajá, acompañe? ¿Quieres ajá. que te acompañe? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que esté en silencio? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que Ujú, te abrace? ¿Quieres ujú, salir? ¿Quieres, o sea, qué quieres hacer? ujú. Y es ponerme a disposición de quien está atravesando esa situación, porque además todos lo atravesamos de maneras diferentes.
todos queremos sentirnos acompañados de maneras distintas y también está el que elige aislarse completamente. Total, es válido. Es pues, completamente válido. Entonces, ya me perdí. No, que estábamos hablando, si después de eso dijiste que tuviste esa ok. gripa y Listo. estabas contando. Y entonces ahí me fundí. Y cuando yo ya no me podía parar de la cama, pero yo sabía que ya no eran los síntomas de la gripa, es una cosa muy impresionante porque el cuerpo tiene memoria y el cuerpo como que recordaba y yo decía, yo ya he pasado por este lugar. Yo este lugar ya lo conozco. Y entonces aquí cambió algo, cambiaron muchas cosas y ahí es donde uno dice, bendito conocimiento y bendita experiencia y el bien que te trae el caos después de haberlo atravesado, ese caos de hace 10 años, me dio las herramientas para 10 años, para 8 años después darme cuenta y decir, este lugar yo ya lo conozco, pero además yo no quiero volver a ir no al lo hueco quiero tan recorrer de la misma manera. De la misma manera. Ajá. Entonces lo primero que yo hice fue, yo no me voy a aislar, entonces llamé a mi mejor amiga y le dije, Caro, necesito que te vengas a quedar conmigo, yo no me puedo quedar sola. Llamé a mi psicóloga y entonces empezamos terapia de inmediato casi urgencia. que urgencia, ya fue hasta mi casa. Pero lo otro es que yo empecé a pegarme de todas las herramientas que tenía a la mano para poderme sostener, para poderme sostener, esa es la palabra. Tuve una red de apoyo absolutamente espectacular y yo creo que tú lo mencionaste en tu capítulo y es una de las cosas que yo más agradezco. Ay, es que de verdad, tener personas que te sostengan, que genuinamente te quieran y te amen y quieran estar ahí para ti de la forma en la que a ti te funciona, eso es todo. Eso es todo, eso es la mejor medicina. Lo otro es que, si bien yo no tuve que tomar droga psiquiátrica esta vez, siempre tuve la apertura. O sea, siempre estuve abierta. Si el camino es medicarme, medico, sí. me rindo. Sí. No tengo problema, sí. Me rindo porque sé que lo es voy a un aceptar, camino. es una muleta. Y también porque sé que estar medicado no significa que tengo que estar medicada por el resto para de la siempre. vida. Y si sí, no pasa nada, ¿cierto? Es como, esto lo dice todo el mundo y yo lo repito porque me parece que es completamente válido y es, yo tengo hipotiroidismo, mi tiroides no genera la cantidad, o sea, hormonalmente hay un descontrol, eso no se va a curar, yo me despierto y automáticamente yo estiro mi mano, me tomo una pepa todos los días de mi vida y a mí no me da vergüenza y no me siento mal y sé que me la voy a tener que tomar por el resto de mi vida. Si eventualmente yo tuviera que tomarme una pastilla psiquiátrica por el resto de mi vida y eso me ayudaría a tener calidad de vida, lo acepto, ¿cierto? Okay. Entonces, sí siento que esta vez lo caminé diferente, pero además en la terapia, digamos que empezamos a tener conversaciones con mi psicóloga, a tratar de encontrar como los puntos en común entre estos dos eventos y nos dimos cuenta que la causa era la misma, que el maestro tenía una apariencia diferente, que no era una pareja, pero que la herida era exactamente la misma y que una herida que yo creía que ya estaba cerradita, ¿no? Volvió y se abrió. Pero digamos que yo salí de ahí mucho más rápido, salí mucho más fuerte, no tuve que tomar droga psiquiátrica, pero sí fue muy desafiante. Otro golpe, o sea, fue un camino muy distinto, fue un camino que se recorrió de una manera muy diferente, pero igual fue doloroso, fue muy incómodo, pero también fue muy transformador. Tengo una pregunta y es, hoy en día, ¿cuáles son esas red flags que te salen cuando, pues como esas cosas que tú dices, uy, aquí hay algo? Lo estoy sintiendo los pasos. Mira, yo lo que creo es que si bien yo he tenido estos eventos como grandes, que como tú decías, partieron mi vida de alguna manera, es como que no,
digamos que no tan heavy como el nacimiento de un hijo ni la muerte de un hermano, pero digamos que sí, dos eventos que sí cambiaron de alguna manera el rumbo de mi vida. Yo sí he tenido a lo largo de estos años distintos momentos en los que yo digo, no me estoy sintiendo bien. No al punto de decir estoy en una crisis, pero eventos en los que, o momentos en los que yo digo, si yo no le presto atención a esto, Puede que esto voy me para lleve allá. allá. Uh-huh. Entonces yo empiezo a identificar varias cosas. Lo primero es que empiezo a comprar de manera muy compulsiva. Ok, Es muy interesante. irracional las compras, ¿cierto? Como que Como muy yo soy muy impulsivas. antojada, yo soy Uh-huh. muy antojada, pero es muy difícil de explicar, pero yo soy capaz de entender cuando es un antojo y es algo que sé que no necesito, pero estoy antojada y me lo quiero comprar. Y he empezado a entender cuando es una compra compulsiva para llenar un vacío. Cuenta, por ejemplo, algo que tú digas, no sé, empecé a comprar moldes de tortas y no, y no cocino nada, yo no sé. Libros, Ok. de manera, o sea, pueden llegar a mi portería, pues recientemente pasé por un momento complejo y una de las cosas que empecé a notar, me di cuenta porque el portero me hizo caer en cuenta. ¿Cómo Me será? decía como, Señorita, ¿será que se están equivocando me y decía como, esa es la bodega? usted a qué hora se lee tantos libros? Porque a mi casa llegaban ¿Cuántos pudieron llegar en una semana? 7 libros, ¿Cuántos? 7 libros. Ok. Entonces era como, pues y el portero me dijo como, usted solamente lee algo, algún comentario de ese estilo me hizo y yo dije como, Le hubieras dicho, claro, y a mí me gusta mucho comprar libros, normalmente tengo muchos más libros de los que me alcanzaría a leer, pero es como que se desbordó. Entonces, esta vez fue con libros, pero me ha pasado con otras cosas, ¿cierto? Pero es como, ya ahí es ok, irracional, ni siquiera voy a tener el tiempo de para leérmelos, leérmelos. ¿para qué los voy a Sí, comprar? ok, ¿Cierto? Entonces, listo. como que las Esa es compras una. compulsivas es una. Súper interesante esa. Lo otro es, abandono la escritura, La pones en la pongo en pausa. pausa y lo veo Ujú. y me siento incapaz. O sea, es como, no tengo la energía, pero además sé que es porque la escritura a mí me confronta, porque es que la escritura me obliga a vaciar Y es doloroso. y es doloroso. Entonces es como, uy, no, eso que está ahí, que yo sé que lo voy a ver si me siento a escribir, prefiero no verlo, Por entonces ahora prefiero no. seguir anestesiada. Porque entonces, mira, finalmente el tema de comprar y comprar es una anestesia, es una forma de anestesia. La de los libros es más sana porque al final No estás comprando cigarrillos. es anestesia de comprar el libro, pero después es anestesia de no pensar en nada, de no hablar con nadie Ujú. y meterme en un libro. Con la escritura es que aquí no hay anestesia, aquí te tenés que Entonces, no. confrontar. Entonces la Entonces, anestesia es evito confrontarme escribir. con esa realidad. Lo otro es que me cuesta mucho pararme de la cama y empezar el día. Batería Para bajita. mí ese es el síntoma más contundente. Ese no, en ese no necesito como, No necesitas entender mucho. no Es necesito que como. el portero me diga. Es Sí. como que ahí cuando yo empiezo a darme cuenta que ya pasó, porque puede pasar un día, digo, ay, no me quiero levantar a entrenar, estoy demasiado cansada. Listo, pues sí, no sé, trasnoché, comí mal, lo Ujú. que sea, se Pero vale. cuando se Pero repite. cuando esto se empieza a repetir, al tercer día yo ya empiezo a decir, aquí hay algo que no está bien. Entonces, para mí, pararme de la cama y cruzar como ese borde de pararme de la cama Y y bañarme. meterme a la ducha, Ajá. es como yo ya ahí gané el día. Ya, territorio ganado. Ok. Exacto. Lo otro es me quiero hacer invisible, dejo de contestar mensajes, dejo de contestar llamadas, cuando yo me desaparezco y cuando empiezo a decir no quiero hablar con nadie, eh, Hay algo ahí hay ahí. algo, ahí Ok. hay algo. Pues porque puede pasar que hay un día que yo me quiero desenchufar y Pero cuando es digo, quiero estar repetido, en silencio y es un día y me quiero regalar este día para mí, para sentarme a leer o a escribir o a mirar para el techo, lo que sea, bien, pero cuando empieza a pasar un día, 2 días, 3 días, donde yo empiezo a ignorar mensajes y a responder solo lo que es estrictamente necesario, pero no quiero hablar con nadie, yo ahí digo, esto está raro. Y lo otro es que empiezo a pasar mucho tiempo en el celular, demasiado, o sea, más de lo
habitual. Ya en condición normal paso más tiempo del que quisiera, pero cuando se me va la vida pegada del celular, digo, aquí hay algo que está mal. Esas son como mis principales red flags. Súper interesantes. Esas son mis principales red flags. Y Bueno, eso lo que me muestra es que estoy muy desconectada de mí. Ok. ¿Y qué antídotos tienes? Mira, curiosamente, escribir es el antídoto porque finalmente, ¿qué hace? Me confronta. O sea, cuesta, pero una vez estás ahí... Una vez estoy ahí, lo vomito y eso de verdad es como que te libera, me ayuda a te liberar. aliviana. Otro antídoto que descubrí recientemente es dejar fluir las emociones, sobre todo la tristeza y el dolor. La tristeza y el dolor y la rabia son emociones, alguna vez hablamos aquí de la rabia y de lo encapsulada que yo tenía la rabia, pero digamos que yo por casi toda mi vida, como que esas emociones que no son tan bien vistas, no me daba permiso de sentirlas. Que no son aprobadas por la Federación. Sí. Por la Federación Colombiana de Emociones. Esas emociones, el dolor, la tristeza, y además expresarlo y de expresarlo de manera contundente, es decir, llorar con contundencia, con rabia, sentir rabia, expresar la rabia con palabras, es algo que yo no me permitía y siento que de verdad, o sea, yo esta vez lo experimenté, o sea, lo estoy hablando desde la viva experiencia. La experiencia muy reciente de, ¡jue madre! Es muy distinto atravesar un momento difícil cuando uno se permite sentir todo. O sea, y no se le acumula. Y yo me hice bolita como la gata en tu episodio que se hizo bolita ahí, yo me hice bolita en el sofá 2 semanas y lloré y pataleé y me entristecí y sentí rabia, pero dejé que todo eso saliera. La atravesaste. Entonces como que ese permiso y no juzgarme y es que por esa bobada vas a llorar y te vas a hacer bola en el sofá 2 semanas, sí, por eso que a vos te parece una bobada, pero que para mí no es una bobada, pero me voy a hacer bolita en el sofá. Necesito decir algo ahí, y es que mira que eso que acabaste de dramatizar es una cosa de cuando teníamos por ahí 6 años, y mira que hoy en día nadie le dice a uno, vas a llorar por eso. Y es como si a uno lo llevaran a los 6 años y se le aparecen los compañeritos y vas a llorar por eso, y es algo que se quedó tan metido en uno. No, pero como así a mí sí me lo dijeron. Sí, claro. Pues a mí me decían como, pero ¿en ya serio grande. te dolió? No, es que te estoy hablando de hace un mes. No. Pues que me decían como, de verdad, o sea, esto te dolió tanto, fue tan importante que estás así de triste. Sí. Pero ¿quién le pide a uno explicaciones? Pero bueno, o sea, no juzgarme, dejarlo salir, pese al juicio de los demás, es un gran antídoto. Okay. Ese es el mensaje. Ya. Lo otro es la compañía de las personas, lo que tú decías. O sea, de verdad, hay personas que te recargan la batería. Hay personas que te hacen más feliz solo con su presencia, en silencio, el que te escucha, el que te abraza, y tener la valentía, porque como ya viste que lo que usualmente hago es enconcharme y hacerme invisible y que nadie me vea y que nadie me hable, ese incomodarme para buscar a esa persona que yo sé que su cercanía y una conversación y un cafecito me vuelve a reconectar la batería. Y te recuerda cosas. Y me recuerda cosas, ese es un antídoto. Okay. Una cosa que descubrí es que uno de mis lenguajes del amor es que yo soy una persona muy detallista y a mí me gusta regalar cosas, no necesariamente cosas de un valor económico muy grande, pero a mí me gusta estar presente con detalles. Y yo descubrí que de esa misma forma en la que yo entrego el amor, me gusta recibirlo. Entonces, recibir flores en mi casa, recibir un postre, recibir una nota,
de esas personas que quiero y que saben que la estoy pasando mal, descubrí que es un gran antídoto. Okay. Y definitivamente el que no depende de otros, sino que es un recurso que tengo Interno. yo, es el movimiento. Uh-huh. Bailar es uno de mis grandes antídotos, correr, hacer yoga, conectarme con el cuerpo. Definitivamente es uno de mis grandes antídotos. Y es que mira que en términos energéticos es como un esencial y es como sacúdase, o sea, Sí. como que muévase y de lo que sea, de la manera que sea, pero eso hace un reset del sistema. Sí, aunque mira, curiosamente hoy una amiga que corre conmigo me compartió un post que me llamó mucho la atención y es que los que corremos y que nos enganchamos con correr, correr se vuelve como, Una obsesión. se vuelve una obsesión y ayuda mucho porque evidentemente yo después de, o sea, yo puedo estar muy estresada y yo o tener un montón de cosas en mi cabeza y yo voy y corro y mientras corro yo aclaro un montón de cosas, pero también se ha convertido en la válvula de escape para anestesiar un montón de cosas, o sea, yo hablo del correr, pero creo que todo en Todo lo que exceso, o sea, todo lo que se vaya al extremo, todo puede ser un refugio ya de cueva, de alguna manera. pues Sí. que te ayuda a evadir. Uh-huh. Los libros, entonces me clavo a leer y a leer y a leer para no pensar en nada más. Entonces, al final, ¿qué estoy haciendo? Evitando el confrontarme con lo que realmente me toca. Y mira que hay unas ayudas que son como bien vistas y unas que son mal vistas, pues Ajá. ayudas entre comillas también, porque es como si usted está pasando por un momento muy difícil y se agarra a beber, muy malo. Pero Si usted se agarra a irse de fiesta todos los días, muy malo. Pero se si usted encierra 3 horas en el gimnasio, súper bien. Súper bien. Corre 3 horas diarias toda la semana, súper bien, es que es deporte. O trabaja un montón, claro, es que está siendo súper eficiente, es como... Al final estás evadiendo. ¿Cuál es la motivación, cierto? Exacto, estás evadiendo. Entonces, de nuevo, todo en balance, pero definitivamente moverme. Y además permitir que mis emociones, además, o sea, el cuerpo para mí es un termómetro, es un traductor de mis emociones. Entonces, no sé, mi fisioterapia se volvió mi terapia. Tu terapia. Yo lo que lloro en terapia, David, si estás viendo este episodio, gracias por todas las lágrimas que has visto rodar por ese. Un día invitamos a David para que cuente del otro lado. Lo que se siente ser el fisioterapeuta sí, de Laura. Chico. Dice que a 5 flexiones. Pero no, bueno, son 4. Claro, no estás muy alejada de la realidad. La única diferencia es que él no es como, bueno, entonces 4, no. 8. Pare, respire, llore y haga las 5 Mire que este tiene que Kleenex hacer. y siga. Sí, ¿quiere un abrazo? Yo lo abrazo, pero siga. Sí. Entonces, sí, la verdad, atravesar las emociones por el cuerpo es un gran antídoto. Ay, tan chiquito. Impresionante todas esas historias. Además me fascina esos datos como tan puntuales que los tenés tan vistos, tan reconocidos, que es un gran aprendizaje. O sea, como que no solo lo has atravesado, sino que tenés ya ahí una listica que decís, mira, este es mi botiquín. Este es mi botiquín. Me encanta. Y mira, hay una cosa linda y que era un poco lo que te decía antes de empezar la grabación, y es que lo hemos hablado mucho en distintos episodios, de esta obsesión por sanar. Sí. Y de esta obsesión por la introspección y de esta obsesión por ir hacia adentro y escarbar y rumiar y rumiar y rumiar y encontrar respuestas a las infinidad de preguntas que tenemos. Y sí, conocerse es muy importante, particularmente yo hoy haciendo hoy precisamente el ejercicio de hacer conciencia de estos antídotos y de esas red flags que a mí me muestran que voy para el hueco, pero que puedo salir del hueco solita no, con la ayuda de todas estas personas que ya les dije, pero si bien eso te lo da
el haberte pasado por ahí, escarbado y haberlo atravesado. También lo otro que me mostró este último evento que tuve hace poco y que no fue una crisis de depresión, pero que lo hubiera podido ser si yo no hubiera tenido mi botiquín a la mano, es que esa es la vida. O sea, como que no todos los eventos dolorosos tienen que terminar en una crisis de depresión o en una crisis de ansiedad o en un evento de salud mental, porque también creo que ya nos hemos ido al extremo donde confundimos tristeza con un problema de salud mental. Sí, es que la vida implica atravesar todas las emociones y uno a lo largo de un día puede estar triste, feliz, eufórico, emputado, ¿cierto? Es como la vida es eso, la vida es sentir. Entonces, si bien estos eventos ya más profundos me han dado un montón de herramientas, creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve en el último mes es la vida es sentir. es sentir, Sentir total. en todas sus expresiones, con todos sus matices. De acuerdo, muy de acuerdo. Aunque oyéndote hablar, ya lo habíamos hablado de pues, varias veces, pero creo que hay algo ahí muy puntual y es que no es lo mismo irse para la selva en un tutú con zapatillas a irse con botas, con mosquitero, Claro. con una navaja, con pues, o sea, con un filtro de agua. Entonces yo creo que de alguna manera Es la conciencia. no hay que exagerar, pero yo creo que hay que reconocer que si uno se ha trabajado y se ha autoobservado, pues también va Claro, más tenés un botiquín con unas herramientas que son más útiles que cuando no. Y hay una cosa, yo creo que a ese botiquín yo le agregaría dos cosas: la conciencia y el hacerse cargo. Porque tú puedes tener toda la conciencia del mundo, y si no, pero si tú no tomas acción, si tú no quieres hacerte cargo, de acuerdo, pues hace sí, toda la muy diferencia. chévere ser consciente y ese es un Pero primer estás paso en la muy mitad del importante, camino, pues sí. te quedaste en la mitad del camino. Total. Lo que sigue es hacerte cargo para resolverlo. Entonces, es eso, es como, pues pucha, es que en la vida debería existir una materia en el colegio y en la universidad que fuera balance. Si nosotros aprendiéramos el balance, porque es sí, sentir, pero no me puedo quedar hecha bola en el sofá un mes entero llorando. No, hay que pararse, moverse y hacer algo para respecto, salir sí. de ahí, porque pues uno sabe que es un día, 2, 3, 2 semanas como yo, se vale, pero en algún punto hay que tomar sacudirse y ya pasar la página o buscar ayuda cuando uno dice, con lo que tengo en el botiquín no me alcanza, me toca ir a la clínica, me toca llamar al terapeuta, me toca... Eso es algo muy, muy, muy diciente también de eso que hemos hablado tanto sobre ser víctima o ver una oportunidad. Y es que si vos te quedas lamentándote, pues lamiéndote las heridas durante un tiempo muy largo, es como, bueno, y entonces algo, vamos por pasos, pero hay que tomar decisiones, tomar acción. Y ahorita, perdón, que una conversación que tuvimos nosotras y que me encanta, lo conecté ahorita, y es que una cosa es estar dispuesto y disponible, que es como, yo te ponía un ejemplo, una cosa es que a uno le digan, vení, ¿vos querés ir a San Andrés? Y yo, sí, sí, estoy dispuesto a ir a San Andrés, dispuesta a ir a San Andrés, pero estás disponible y apenas miras tu calendario, pues no tenés ningún fin de semana, ninguna semana disponible, o si miras tu billetera, pues no hay presupuesto, no sé, y de pronto, pues la intención es que estoy dispuesto, pero no estoy disponible. De acuerdo. Y después de no estar, ni estar dispuesto, después de estar disponible, es ejecutar. Exacto, Ir a compro San el Andrés. tiquete Vaya. y me voy para San Andrés. Vaya. Exacto. Pero hay una cosa, porque yo no quiero minimizar, especialmente porque estamos hablando de temas de salud mental, y es que hay un psiquiatra que a mí me gusta mucho, pues que fue además mi psiquiatra en uno de estos eventos, y Pablo dice algo que es muy importante, y es que, bueno, la meditación se me olvidó entre una de las herramientas que son
parte de mis antídotos. Del botiquín, de mi botiquín. De acuerdo. Pero Pablo, por ejemplo, una de las cosas que dice es que tú no le puedes pedir a una persona que está en medio de una crisis que se siente a meditar para salir de la crisis. No, es o tomar imposible. decisiones con perspectiva cuando está metida en el hoyo. No, porque es que estás en el hueco, sí, ¿cierto? Total. Es decir, todos estos antídotos a mí me sirven cuando yo no me he ido al hueco. Sí. Pero las veces que me he ido al hueco, es está la psicóloga, está el psiquiatra, sí. está el hospital mental, están sí, las pastillas, ¿cierto? Como que yo no quiero tampoco como satanizar al que dice, es que a mí no me sirve bailar, es que a mí no me sirve salir a correr porque me sigo sintiendo mal. No, es que si usted, la verdad, la vida no le da para eso, es porque usted no está en este punto, sino que usted está acá y ahí ni bailar, ni correr, ni escribir le sirve. No hay cosas que sirven. Sino que ahí hay que pedir un SOS 911. Rescate. Y que alguien venga y me saque de acá y me ayude hasta que yo ya saque la cabeza, y cuando tenga la cabeza afuera, entonces ahí de repente respiro, bailar sirve, correr sirve, escribir sirve. Entonces como que estos son mis antídotos cuando todavía está bajo mi control, salir del hueco al que todavía no me he ido. Y es muy distinto ver las cosas en perspectiva. Miradas hacia atrás, uno dice esto conecta con esto, pero cuando uno está ahí, eso es horrible. Pues cuesta además, es como que a uno se le olvida dónde dejó el botiquín. De acuerdo. O sea, había momentos en los que yo decía, yo sé que escribir me sirve, no me quiero parar a escribir. No me da, como dices tú, no las tajadas. No me dan las tajadas. No me dan las tajadas para irme a escribir. Esa expresión me encanta. No, pero mira, es muy lindo. Desde mi última crisis, que fue hace 2 años y medio, yo había empezado a correr 3 meses antes de ese evento. Y yo creo que si hay algo que en estos 2 años y medio que han habido unos conatos de crisis, ha habido algo que a mí me ha mantenido con la cabeza afuera. Ha sido el correr. Ha sido correr. Ahora, hay una cosa muy bonita, y es que el equipo en el que yo corro es un equipo donde se privilegia el bienestar por encima del tiempo, la competencia. Entonces, pues también encontré un equipo grupo de apoyo que realmente está alineado con mi filosofía de vida, donde esta es una herramienta más de ese botiquín, pero nos hacen caer muchísimo en cuenta de todo lo otro que es relevante, más importante que correr en X tiempo, correr a X velocidad. Pero yo sí tengo que decir que si ha habido algo que a mí me ha ayudado es la consistencia y el tener siempre un plan, la disciplina, y tener como un compromiso conmigo, pero también con mi entrenador, él se tomó el tiempo de sentarse y diseñar un plan y hacerle seguimiento a ese plan. Mi compromiso con él es levantarme y cumplirlo. Entonces, sí, como tener ese compromiso con él y conmigo para mí ha sido muy importante. Sabes que dijiste, hay una cosa para que vayamos cerrando, y es que suena como un poco a casualidad, como no di con un grupo que es así, pero es que al final, mira que es pura correspondencia. Es que hace 10 años, si hubieras empezado a correr hace 10 años, posiblemente tu equipo de hace 10 años era el más competitivo, el más... O sea, ¡vamos todos a matarnos! Absolutamente. Y hoy no, ¿por qué? Porque es una Laura diferente que le da valor a unas cosas diferentes. De acuerdo. Que es ese balance del que estabas hablando. Laura Chico. Carolina Restrepo. Mis respetos. Te quiero. Gracias. A ti. Gracias por tus historias, gracias por tu apertura, por tu tiempo, tu energía y tu amistad. Te quiero, gracias a ti. Gracias a todos por mantenerse ahí y hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente episodio de No hay caos, que por bien no venga. Ya se dieron cuenta que no siempre el caos es algo mal visto, y que por el contrario siempre hay... No. Siempre sale el sol, y que siempre aprendemos cuando queremos aprender, obviamente.
Gracias, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.